bienvenidos al podcast del Comité Olímpico Colombiano. Esta semana, celebramos la historia de una mujer que ha dejado huella en cada cancha que ha pisado. Ella es Janet Arias, referente indiscutible del baloncesto femenino en Colombia y una auténtica bandera viva del deporte nacional. Janet ha demostrado que la pasión, la disciplina y el carácter pueden romper cualquier barrera. Con ustedes, la entrevista de Filiberto Rojas Ferro, coordinador de comunicaciones del COC, con una leyenda viva del balón naranja, Janet Arias. Cordial saludo, sean todos bienvenidos a un episodio más de esta serie de especiales con nuestros atletas, con quienes dejan y que han dejado huella en nuestro deporte. Y para este capítulo tenemos una invitada muy especial, porque cuando hablamos de baloncesto en Colombia es imposible no hablar de ella. Hoy, en el podcast del Comité Olímpico Colombiano, estamos con nuestra invitada Janet Arias. Janet, bienvenida a este podcast del Comité Olímpico Colombiano. No, muchísimas gracias, de verdad que encantada de poder hacer parte de este movimiento olímpico que me enorgullece y bueno, siempre estaré aquí para apoyarlos en todos estos nuevos proyectos como este podcast, claro que sí. Bueno, Janet, y pues para empezar vamos allá, a los inicios. ¿Cómo recuerdas ese primer contacto con una pelota naranja? Bueno, para mí son los momentos más increíbles porque para mí el baloncesto fue un refugio de la hiperactividad. O sea, siempre fui una niña muy hiperactiva y la verdad cuando conseguí el baloncesto en mi vida, pues realmente fue una conexión de inmediato porque a mí me gustaba el fútbol, pero desafortunadamente en mi casa había un tabú respecto a jugar fútbol y que no era permitido para las niñas. Pero en este caso, cuando llegó el básquet en mi colegio, en la Sagrada Familia, que pues, ahí fue donde pude tener contacto con este deporte, y por eso cuando encontré en el colegio el baloncesto, pues la verdad fue por la primera vista. Me encantó porque tenía todo lo que a mí me encantaba, saltar, correr. Y bueno, de ahí empezó ese amor desde el colegio, aquí en Barranquilla, en el colegio de la Sagrada Familia. ¿Cómo recuerdas esos primeros años deportivos? ¿Cómo fue el entrar, el integrar un equipo? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias competitivas? Bueno, yo creo que fui privilegiada porque pues ya yo venía pues también de una forma de movimiento del cuerpo. O sea, yo era muy libre en cuanto a que me colgaba de árboles, jugaba todos estos juegos que antes eran muy chéveres en el barrio, del quemado, de la lleva. Entonces para mí moverme era algo muy interesante y tenía pues habilidades, digámoslo así, básicas muy desarrolladas. Entonces al encontrar este deporte pues me destaqué en los juegos intercursos, representando a quinto, sexto, séptimo, y entonces obviamente ahí ya me pasaron al equipo pues de representación del colegio. Y creo que esa fue como la máxima primera distinción, poder estar dentro de los mejores colegios de Barranquilla. Y creo que esa escalada fue muy rápida porque pues una vez me aferré a mi deporte, fue el momento en el que yo sentí que ese era el lugar donde debía estar. Entonces fue muy lindo porque ahí siempre me la pasaba en el colegio. Y bueno, otras incidencias a través de eso es que también en el colegio también fui músico porque estuve en la orquesta, obviamente tocando percusión. Entonces yo era una niña que siempre me la pasaba prácticamente en el colegio participando y siendo parte de tanto de las expresiones culturales como de la parte deportiva. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Aquí hablamos de más que medallas. Hablamos de valores, retos y el verdadero espíritu olímpico. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Bueno, Janet, sí quería preguntarte justo por ese impacto del traslado a Bogotá. ¿Cómo fue todo ese proceso de llegar de Barranquilla a Bogotá? Bueno, para mí, a los 16 años muere mi abuelo, que era como la persona que nos estaba apoyando económicamente 100%. Mis padres pues son sordos y mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía un año. Entonces realmente fue mi abuelita y pues la ayuda económica de mi abuelo lo que hicieron que yo pudiera estudiar el bachillerato. Luego de que terminé ese momento había unas decisiones importantes porque mi abuelo muere. Pues a mí me llaman de Bogotá y me dicen hay unas opciones de beca.
Entonces en ese momento estábamos como muy en el aire, porque mi abuelo estaba pues muriendo, mi abuela estaba con él cuidando en esos últimos momentos de vida, y yo tenía que tomar decisiones. Entonces yo les dije, hablé con mi abuela, hablé con todos, mira, hay una oportunidad en Bogotá, voy a ir y voy a mirar qué me depara pues el destino. Fue una decisión muy dura, porque pues a los primeros 6, 7 meses, pues obviamente ya no tengo como ese impulso económico con el que iba como unos ahorros que había podido ganar de un evento que estuve reportando en Ecuador, y con esos dólares me fui a Bogotá, y pues ya a los 6 meses ya tenía que tomar muchas decisiones de si regresarme a Barranquilla o seguir. Entonces para mí yo siempre pensaré que Bogotá es la escuela más poderosa que pude tener en mi vida, porque fueron momentos de resiliencia donde siempre estuve en ese borde de tomar la decisión de dejarlo todo o de continuar, y el continuar pues del otro lado te deja muchas sensaciones de que lo lograste y que realmente si puedes estar haciendo este tipo de decisiones puedes hacer cualquier cosa en tu vida. ¿Cómo fueron esos primeros años de universidad? Bueno, la verdad, muy, muy chistoso, porque yo llego a Bogotá y yo no tenía la ropa adecuada para el clima. Yo había hecho unas chaqueticas, mi mamá, que es modista, ella se refugió también mucho en la modistería, a pesar pues de su discapacidad auditiva, y ella me hizo una ropita, pero mangas como más 3/4 y este tipo de cosas. Entonces era muy chistoso porque fueron muchos días de frío iniciando, y después pues ya empecé como a conseguir la ropa adecuada pues para afrontar esas jornadas desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que pues fue mi ciclo estudiando ingeniería industrial en la Universidad Católica en Bogotá. Entonces fue como de mucha disciplina ese primer semestre, y ya en el segundo semestre llega esa decisión que te conté de no tener recursos económicos, y pues ahí llega Diosito a ayudarme con mi primera oportunidad laboral, un trabajo de medio tiempo en el hospital El Tunal, y pues ahí yo empiezo como a decir, bueno, estos son mensajes de que debo continuar y debo seguir, y fue una bonita historia porque fueron casi 4 años donde, aferrada a esta oportunidad que me estaba dando la vida, pues tú logras obtener pues un ciclo de disciplina que te lleva a conseguir cualquier cosa que tú quieras. En este caso estaba estudiando de 6 a 1 la universidad, pues me iba al trabajo, al Tunal, de 1:30 de la tarde a 7:30 de la noche, y de 7:30 de la noche me iba hacia el centro de alto rendimiento donde entrenaba con Cundinamarca de 8, 9:30 a 11, y de ahí otra vez todo volvía a comenzar todos los días. Y esa era como una rutina que tú dices, wow, hacer 3 cosas es muy duro, pero cuando tú tienes esa situación que te acerca mucho a la supervivencia, a lograr salir de esa zona en la que estás de incertidumbre, creo que también es el mejor propulsor para decir yo puedo y soy capaz, y el cuerpo humano te ayuda mucho a adaptarte a todas esas rutinas también. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen, y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. ¿Qué piensas hoy cuando recuerdas todo eso? No, yo siempre aprovecho para hablar mucho con jóvenes en estos momentos, es lo que más me dedico a hacer, porque me gusta mucho que piensen en que van a haber muchas adversidades, pero que no son adversidades realmente, son oportunidades. Y cuando lo veo, siento que de verdad soy muy, 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 muy poderoso. O sea, que realmente si te lo propones, realmente todo lo puedes lograr. Hay veces avanzamos y mejoramos la calidad de vida, pero siempre es muy bonito poder llegar otra vez a tus raíces y entender que todo ha sido parte de un proceso, y que si toca volver a vivir o a pasar por estas situaciones, creo que estoy lista para poderlo hacer. O sea, creo que también ese volver un poco hacia el pasado, pero ese pasado que transforma y que te hace sentir que eres muy valiosa y que has sido capaz de muchas cosas, creo que es un pasado que vale mucho la pena a veces repetir, o a veces ponerse en situaciones en las que puedas también entender que todo puede cambiar de un momento a otro, y que si pudiste con tantas cosas en el pasado, pues vas a poder con las que estás viviendo en este momento y con las que vendrán en el futuro, ¿no?
Claro que sí, Janet. ¿Cómo se da el salto ahora sí al profesionalismo? Cuando llega esa oportunidad de Austria, ¿cómo fue esas sensaciones? En el cuarto semestre, o sea, ya ha pasado 2 años que estoy aquí en Bogotá, eh, me sale una visa de estudio para Estados Unidos. Desafortunadamente, Colombia está para Estados Unidos como un país terrorista y me negaron la visa en 2 oportunidades. Yo no renuncio a mi sueño de seguir terminando mi carrera y más en ese entorno del 2002, 2010, donde había muchos deportistas que estaban, digámoslo así, con beneficios de beca, pues terminaban sus estudios. Y pues para mí era un reto estudiar la ingeniería y obviamente también poder darle con toda a lo que tiene que ver con los sueños educativos. Y los sueños educativos pues eran que alguien te está haciendo un apoyo de una beca, pues tú tienes que corresponder con la disciplina y obviamente poder hacer todo lo académico necesario. Entonces para mí también era un reto desmontar ese tabú que había en el momento de que los deportistas no estaban respondiendo al nivel académico, y me llené de esa fuerza para ser una de las mejores en mi carrera en la Universidad Católica. Y creo que también eso conlleva a que más o menos cuando estoy en séptimo, octavo semestre, un periodista que también es agente deportivo me hace la propuesta de ir al Barcelona de España. Y para mí era un sueño porque yo decía, wow, una experiencia en Europa, iba a ganar unos buenos euros en ese momento que podían cambiar mi vida, digámoslo así, económicamente por el tiempo del contrato, que por lo general las temporadas en Europa son 6 meses. Pero para mí, Philip, ver que yo había gastado casi 4 años de mi vida en esa rutina que te acabé de contar y que solo yo era la que había estado en silencio, llorando, alegre por lo que había alcanzado y todo, que para mí irme y dejar en octavo semestre mi carrera era una derrota grandísima. Entonces yo le dije a ese agente, no puedo irme porque para mí es un reto y esto es súper importante terminar la carrera deportiva. Él me dijo, qué increíble esta decisión, de verdad, yo no lo hubiera pensado y que tú me ibas a decir que no querías ir al Barcelona o que ibas a preferir tu estudio al Barcelona de España. Entonces obviamente él me dijo, cuentas con mi amistad, cuando termines tu carrera te vuelvo a llamar. Así fue, o sea, fue una locura. Yo estaba ya terminando la ingeniería industrial, terminé materias y este agente barranquillero, se llama un periodista también deportivo en su momento, Víctor García, me dice, Janet, te tengo una oferta de prueba 4 meses para que vayas a terminar y rematar una liga en Austria. Yo estaba terminando, pues ya había terminado las materias y yo le dije, me voy, esta vez sí es el momento. Y ahí pues estaba jugando básquet, estaba jugando voleibol, que te conté que estaba a punto de irme para un nacional de voleibol representando a Bogotá. Y nada, decidí irme con esas mismas ganas con las que llegué a Bogotá, pero también con esa misma incertidumbre de no saber alemán y menos inglés, en un país donde su primera lengua es alemán y pues la gente por lo general puede hablar inglés. Entonces realmente empecé como en ese momento cero y creo que ha sido una de las historias más bonitas porque que la vida me haya esperado, que me haya vuelto a colocar al mismo agente que me ofreció en octavo semestre ir a jugar al Barcelona, haber rechazado esa oportunidad, haberme negado la visa para Estados Unidos y ahora tener la oportunidad de ir a Europa, pues era algo súper mágico que iba a hacerlo con todas las ganas de mi corazón. Estás escuchando el podcast del Comité Olímpico Colombiano, donde el deporte se vive, se piensa y se transforma. Aquí hablamos de más que medallas, hablamos de valores, retos y el verdadero espíritu olímpico. ¿Quieres entender el deporte más allá de la competencia? Quédate aquí, el podcast del Comité Olímpico Colombiano. ¿Y cómo te fue con el lenguaje deportivo en la cancha? Eso es la magia del deporte y que también es una de las cosas que también mucho le digo a las niñas y a los niños cuando los veo y tienen miedo de pronto de enfrentar algunas cosas. Y es que lo bonito es que el deporte es un idioma universal, ¿no? No necesitas sino saberlo hacer, o sea, saberlo poder expresar.
y ya los códigos están dados de manera universal, y un deporte como el mío, que el baloncesto y bueno, todos los deportes de conjunto tienen eso, que tienen posiciones, que tienen estrategias, que tienen diferentes skills que son muy transversales y son muy universales. Entonces para mí recibí la explicación primero del coach en su idioma, porque en ese momento hablaba más alemán que de pronto inglés, en este caso el entrenador. Ellos hacían los sistemas y yo lo que hacía por imitación, hacer todo lo que ellos hacían. Entonces para mí fue muy, muy chévere, y además ver el talento que puede tener o el potencial que puede tener el jugador o el atleta colombiano en cualquier parte del mundo. Y es que somos muy, muy habilidosos, tenemos mucha capacidad física y tenemos ese picante suramericano que en esas ligas en donde juegan también muy organizados, pues creo que cayó muy bien el tener esa disrupción en el juego, porque yo siempre fui muy, muy correlona, muy atlética, muy de irme también y salirme de los sistemas, y eso también jugó a mi favor en esa experiencia de esos 4 meses de prueba que tuve iniciando el camino en Europa. Justamente iba para allá, Janet, de esa carrera profesional, ¿qué significaba de forma paralela representar a Colombia en eventos continentales y de cicloolímpico? Bueno, para mí ha sido el máximo honor que un deportista puede tener en el mundo, que es poder representar su país, vestir esos colores, representar. O sea, tú eres una bandera viva. En el momento en el que sales, tú eres una bandera viva, y es un poquito de personas que tienen la misión de representar todo el territorio y todo el país. Yo lo veo así, y siempre ha sido muy bonito, pues obviamente mostrarle a los demás países: aquí estamos y esto somos, y tenemos una cultura, pero también tenemos unos elementos también técnicos, queremos mostrar nuestro nivel. Y para mí siempre ha sido un momento de mucha espiritualidad, de mucha hermandad y de mucho pundonor poder tener esa oportunidad. Siempre lo vi de esa forma, y creo que por eso se lograron grandes cosas cuando pudimos también conjugar un poco lo que era la posibilidad de poderlo hacer y poder tener el talento para llegar ahí. Y por último, pues obviamente hacerlo de la forma en que lo hicimos. Yo creo que el básquet femenino le dio al país muchísimo más de lo que, pues obviamente, la misma estructura deportiva invirtió en él, y creo que eso es algo muy bonito. ¿Cuál fue ese momento más emotivo, Janet? Ese momento con el que tú dices de la carrera deportiva que siempre está allí presente y siempre vas a recordar. Uy, sí, estos son muchos momentos. Estamos hablando de 25 años de carrera deportiva. Hay muchos momentos. De hecho, yo me quedaría... Hay uno que pues nunca voy a olvidar, porque es la cesta que haces en el clutch. O sea, cuando ya se está acabando el tiempo y que tú hagas la cesta y que ganes por esa cesta, yo creo que ese es el momento de éxtasis más grande que puede tener un jugador de baloncesto. Yo tuve la oportunidad pues de vivirlo, y fue en un suramericano de clubes donde a mí me tocó también hacer todos los esfuerzos para llevar ese club. Me conseguí amigos que creyeron en el proyecto, conseguí que las jugadoras quisieran jugar. Como era un torneo internacional, conseguí amigas que también se sumaron de Brasil, de Estados Unidos. O sea, armamos un muy buen equipo para representar a Colombia como un club profesional, y pues teníamos que jugar la semifinal con el dueño de casa, el Club de Ecuador, que también traía unas de Estados Unidos, la mejor de Paraguay, la capitana del equipo de Paraguay. Bueno, todo era un equipazo, y faltaban 3 segundos, Pili, para que se acabara el partido, y nosotros íbamos perdiendo por 2 puntos. Y pues nada, hice la jugada, tuve que lanzar de 3, o sea, lancé tras del hecho de 3, y todo el estadio quedó en silencio, como esperando que esa bola si iba a entrar o no, y la bola cayó, y pues ganamos el partido. Por ahí tengo el videíto, te lo voy a pasar. Es un momento donde todo el mundo se vuelca a abrazarme, como que yo siento que me voy a desmayar, porque es como un tema de éxtasis combinado con que no lo puedes creer. O sea, como que ya estabas perdiendo, estaba todo perdido, y en 3 segundos todo es ganar. Entonces súper bien. Ese es un momento cumbre. Pero con la selección yo creo que tuvimos un momento también muy importante, que fue el centroamericano
y del Caribe en Barranquilla en el 2018. Yo pensé ahí que se acababa mi carrera deportiva porque era como el momento perfecto, como que vuelves a tu tierra, ganas una medalla de oro que nunca pensaste que ibas a ganar porque estabas jugando contra Cuba, que ha sido el histórico ganador de la medalla de oro en los centroamericanos y del Caribe, y que pongas tu bandera ahí en el podio por primera vez en unos centroamericanos y del Caribe. Eso ya para mí era el logro más impresionante, y creo que con eso me quedo que ese es el mejor momento de mi historia en Barranquilla, la mejor afición. De hablar de afición, definitivamente la afición de Barranquilla es única, y creo que por eso es la casa de la selección. Qué bueno, Janet. Janet, ¿y cómo defines ese estilo tuyo de liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha? Bueno, mi liderazgo en este camino deportivo creo que ha sido más de colocar al otro por encima de tus propios propósitos. O sea, yo creo que tú tienes una meta, pero entiendes, tú no la puedes lograr por ti mismo. Y eso creo que aplica para la vida. Creo que ha sido la mejor enseñanza que me ha podido dejar el baloncesto para la vida. Y es que, por lo general, cuando te propones unas metas, siempre vas a necesitar de otros para poderlas hacer, y poder poner a todos en esa misma página creo que ha sido uno de los mayores logros del mayor liderazgo, que es bajar tu ego, tu humildad, y ponerla sencillamente al servicio de un propósito mayor. Creo que eso ha sido lo que pues obviamente también ha sido las enseñanzas de Dios y de Jesús en la Biblia, donde precisamente hacer eso te da un camino en el que tú te sientes muy tranquilo y satisfecho de todas las cosas que has hecho. Siempre pensé en que podíamos hacerlo, pero para poderlo hacer teníamos que incluir a todo un equipo, una comunidad, unas personas a tu alrededor, y eso es constante, eso no para. Y uno piensa, a veces me frustraba mucho porque iba a la selección y no lográbamos los objetivos y veía mucho potencial. Creo que hasta el momento donde yo dije que si todas no entienden cuál es mi sueño, y si no puedo detectar que hay más que están con mi sueño que otras, pues va a ser muy difícil que lo logremos. Hasta que pusimos todas en una misma página y en un mismo canal, cuando eso suceden cosas maravillosas, y eso aplica para todo, para tus proyectos personales, para la vida misma, la familia. Cuando todos están en un mismo propósito y en una misma página, pues suceden cosas maravillosas, y creo que ese es mi estilo y será mi estilo de liderazgo, ¿no? De inspirar, conectar y motivar a otros a que puedan hacer algunas acciones sociales en pro de todos y no de solamente una sola persona. El deporte no solo forma campeones, forma personas, valores y futuro. Cada historia olímpica tiene un origen, y todas merecen ser contadas. Aquí el juego nunca se detiene, porque el olimpismo es acción constante. Janet, ¿cuál crees que es la esencia o lo más importante para poder tener ese liderazgo y llegar a esa formación también de nuevos talentos, que es como ese camino también en el que ya marchas? Esa es una muy bonita pregunta, porque a veces hay muchas personas que no nacen para ser líderes y son seguidores, o hay personas que son líderes y lo hacen de manera innata, o se percibe que es de manera innata. En el caso mío, yo tengo muchos aspectos de supervivencia que hacen que salga un liderazgo que yo de pronto no sabía que tenía. Pero para esta nueva generación, o las personas que están en este mundo del liderazgo, es muy importante pues quererlo. O sea, querer tener un propósito mayor, tener una meta que alcanzar, tener, digámoslo así, algunas acciones en las cuales tú pienses en un conglomerado. Ahí es cuando hay la posibilidad de poder empezar algo de liderazgo en cuanto a eso que quieres lograr y que necesitas vincular a más personas para hacerlo. Obviamente hay muchas claves, hay tips también que se le pueden entregar a las personas respecto al liderazgo, que es precisamente empezar a moldear esa parte de ti. Si eres un poco tímido, si eres introvertido, empezar a generar ese tipo de, digámoslo así, de exposiciones guiadas, y que puedas con propósito
llegar a desenvolver una parte diferente, que es lo que hace Philly nuestro deporte. Los deportes hacen eso. En algún momento tienes que sacar alguna faceta que de pronto no está tan programada a tu personalidad, a tu carácter, de ser una persona por fuera del deporte. El deporte ayuda mucho en eso, en tener pues el querer pues sacar esa parte de sobrevivir, de hablar, de expresarte, de comunicarte, de buscar ayuda, de poder también pedir ayuda y dar ayuda. Entonces ese ámbito en el que te sociabilizas bastante, el deporte te ayuda mucho en ese liderazgo, y yo creo que ahí hay algunas claves importantes para poderlo desarrollar. Janet, en ese legado que dejas en el baloncesto y que te estás escribiendo, ¿cómo te gustaría justamente ser recordada en la historia de ese baloncesto colombiano? Pues sí, a mí me gustaría que me recuerden como alguien muy alegre, luchadora, y que siempre quiso hacer lo mejor para todos, y obviamente en ese camino hacer lo mejor para mí. Creo que eso es como lo más bonito que puedo llevarme, de ser también muy amiguera, de ser muy amable, y de por sobre todas las cosas saber que ganar era importante, pero lo que te enseña al perder es muy valioso. Me gustaría mucho ser recordada como alguien también muy competitivo, que también supo dar todas las mejores batallas, pero sobre todo muy humano y muy amoroso. Alguien muy amoroso. ¿Qué mensaje le entregas día a día o le das a esas niñas colombianas que sueñan con triunfar en el deporte? Lo vengo haciendo con el Space Janet Camp, un campamento de solo niñas, Philly. Solo niñas es importante porque no es excluyente, sino que nosotras como mujeres somos diferentes al género masculino, y eso lo he aprendido también en este proceso donde hay un solo básquet, que es el básquet colombiano, pero niñas son diferentes a niños en su estructura genética, en su forma en la que vemos el deporte, en cómo cooperamos en el deporte. Y hoy tengo un campamento que espero que ojalá perdure en el tiempo, y que pues obviamente todas las instituciones deportivas me ayuden a seguir con este sueño. Finalmente, Janet, ¿cuáles son esos planes personales a corto, mediano, largo plazo? Bueno, a corto plazo en estos momentos, Pili, yo soy un amante de aprender. Yo no me considero que pueda vivir sin estudiar. De hecho, pues obviamente toda mi experiencia académica la pude hacer a través del deporte becada, o sea, aparte de la ingeniería que estudié en Bogotá. Soy especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Cauca, y maestría hace 2 años en la Universidad de Medellín, también pagada por el deporte. Y pues ya me quedé como un poquito, digámoslo así, adicta a poder aprender, a estudiar. Entonces obviamente eso es algo que en el corto plazo siempre hago. En el mediano plazo, poder catapultar un poco más el movimiento femenino del baloncesto en Colombia. Me gustaría pues ser parte de ese proceso de niñas, conectarlas. Hace mucho digámoslo así, falta que haya más entidades preocupadas bien qué pasa después de que una niña se desenvuelve. Si aquí no hay liga profesional, pues hay que conectarla, hay que ayudar con esos contactos que se tienen a nivel nacional e internacional. Y también obviamente en el largo plazo poder pues que la fundación no solamente tenga presencia en un barrio en Barranquilla vulnerable y peligroso, sino que también podamos estar en más sitios. De pronto también Bogotá me gusta porque ha sido como una parte de mi vida deportiva ahí, y poder de pronto empezar una célula deportiva en algún barrio vulnerable en Bogotá. Sería muy interesante en el largo plazo pensarlo. Entonces ahí estamos trabajando en ello, en hacer los proyectos y poderlos presentar para tener esos apoyos y poder pues que esto sea una realidad para más niñas en Colombia. Ya lo está haciendo para 40 niñas en Barranquilla, y que lo podamos multiplicar a nivel nacional. Janet, muchas gracias por aceptar esa invitación y por acompañarnos en estos especiales. Gracias al Comité Olímpico Colombiano por siempre darnos la oportunidad y por abrirnos las puertas de la casa, y aquí estaremos siempre para servir y para apoyar. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Janet Arias, una figura que inspira dentro y fuera del baloncesto. Te esperamos la próxima semana con nuevas voces del olimpismo colombiano. Esto fue el podcast del Comité Olímpico Colombiano. Recuerda seguirnos como @olimpicocol
en todas nuestras redes sociales y leer cada viernes la revista olímpica con lo mejor del deporte nacional.